Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. LISA Institute, Boletín de Noticias del 5 al 12 de noviembre. Titulares. En seguridad y defensa veremos. El primer ministro de Irak es víctima de intento de asesinato con drones. Escalada de tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia por el uso de migrantes como táctica híbrida. Más cerca de un ejército europeo. Ascienden a 70 los detenidos en las protestas en el marco de la COP26 en Glasgow. Las minas antipersona dejaron más de 7.000 víctimas en 2020. En inteligencia veremos. Un supuesto espía ruso muere tras caer de uno de los pisos de la embajada rusa en Berlín. Interior deja al descubierto los planos de su centro de inteligencia contra el terrorismo. Miles de oficiales de inteligencia estadounidenses no vacunados podrían enfrentar el despido. Estados Unidos afirma que la principal amenaza terrorista para su seguridad en 2022 son los extremistas internos. En ciberseguridad veremos. Israel utiliza tecnología de reconocimiento facial para palestinos, pero no es el único país que lo utiliza, y los ciberataques volverán a registrar cifras récord en 2022. Seguridad y defensa. El primer ministro de Irak es víctima de intento de asesinato con drones. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, fue víctima de intento de asesinato con varios drones cargados de explosivos, según un comunicado militar iraquí difundido el pasado domingo. Estos impactaron en su residencia ubicada en la zona verde de Bagdad. El periodista Mikel Ayestarán recuerda en un artículo publicado en el diario ABC que el atentado fallido sucedió 2 días después de las protestas encabezadas por milicias chiíes en el país. Estas no aceptaron la derrota de su brazo político y consideran que las elecciones del pasado 10 de octubre fueron una estafa. Aún se desconoce la autoría del ataque. El uso de drones bomba ha aumentado en los últimos años y es el método más utilizado por organizaciones terroristas como el ISIS o Hezbollah. La primera noticia del empleo de drones por parte de grupos terroristas fue en enero de 2017, cuando el ISIS hizo público en las redes sociales un vídeo en el que se mostraban imágenes de drones lanzando explosivos sobre grupos de soldados, instalaciones y vehículos militares. Si quieres saber más sobre quién atenta con vehículos aéreos no tripulados y cuáles son sus métodos, te recomendamos leer el artículo Atentados con drones, el nuevo modus operandi de las organizaciones terroristas, que puedes encontrar en LISA Institute. Escalada de tensión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia por el uso de inmigrantes como táctica híbrida. Como han publicado diversos medios desde hace semanas e incluso meses, Minsk está enviando migrantes procedentes en su mayoría de Irak a las fronteras de la Unión Europea, principalmente a Lituania y a Polonia. Según diferentes expertos, esta podría ser una respuesta a las sanciones impuestas por Bruselas. La situación ha estallado esta semana ante la llegada masiva de un número indeterminado de migrantes, que se podrían contar en miles, a la frontera polaca. Polonia ha respondido desplegando 12.000 soldados y baraja cerrar sus fronteras y convocar a la OTAN. Por su parte, Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, criticó en su cuenta de Twitter que la utilización de migrantes como táctica híbrida es inaceptable. El uso de tácticas híbridas como esta ha sido utilizada también por países como Marruecos o Turquía contra la Unión Europea estos últimos años. Ahondamos en el concepto de amenazas híbridas, sus objetivos, principales riesgos y cuáles son las posibles medidas preventivas frente a este fenómeno en el artículo ¿Qué es la guerra híbrida y cómo nos afectan las amenazas híbridas?, que puedes encontrar en LISA Institute. Más cerca de un ejército europeo. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Europea, Josep Borrell, ha anunciado que ha concluido el borrador de la llamada Brújula Estratégica. Este es un documento que aspira a forjar en la Unión Europea una posición común sobre las amenazas geopolíticas que afronta el club. La noticia la ha dado en un encuentro con diferentes medios europeos, según ha adelantado el país, antes de que el documento se presente al Pleno de la Comisión Europea. El objetivo es el de construir, a partir de la coordinación de los esfuerzos militares de los 27 socios de la Unión Europea y de manera complementaria de la OTAN. El documento plantea, como primer paso, la creación de una fuerza militar de emergencias antes de 2025. El debate de un ejército europeo, que no debe ser entendido solo como un ejército tradicional, no es nuevo, y algo que quizás se conoce menos es que la Unión Europea ya cuenta con una fuerza de respuesta rápida llamada Grupos de Combate de la Unión Europea. Sin embargo, estos nunca se han usado. Según un Eurobarómetro de abril de 2021, un 78% de los ciudadanos europeos está a favor de una política común de seguridad y defensa. 70 detenidos en las protestas en el marco de la COP26 en Glasgow.
Según ha informado la Policía de Escocia, 70 personas han sido detenidas en las manifestaciones celebradas en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La policía escocesa ha destacado que esta operación policial ha sido la mayor de la historia del Reino Unido y que se han vigilado numerosos actos y protestas, algunos oficiales y otros no oficiales, en toda la ciudad y en el país. Se destaca que la mayoría de movilizaciones han sido pacíficas, pero se ha lamentado la excepción de una pequeña minoría de manifestantes que pretendían crear conflictos y comprometer la seguridad pública. Las minas antipersona dejaron más de 7.000 víctimas en 2020. Según un informe elaborado por Humanity and Inclusion, 2020 cerró con 7.073 víctimas, de las cuales el 80% eran civiles y 1.872 eran niños. Siria encabeza la lista de países con 2.729 víctimas, seguido de Afganistán, Mali, Yemen, Birmania, Nigeria y Colombia. La organización ha registrado casos en 50 países y los datos presentan una subida del 21% en relación al año anterior y a más del doble desde el año 2013. La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, también conocida como el Tratado de Ottawa, compromete a sus firmantes a eliminar este tipo de artefactos antes de 2025. Entre los países que no se han unido al Tratado de 1997 se encuentran China, Israel, Pakistán, Rusia o Estados Unidos. Inteligencia. Un supuesto espía ruso muere tras caer de uno de los pisos más altos de la embajada rusa en Berlín. Esta semana, el semanario Der Spiegel revelaba que un diplomático ruso aparecía muerto frente a la embajada rusa en Berlín el pasado 19 de octubre. Ahora sabemos que se llamaba Kirill Zaro, era segundo secretario de la embajada, y los servicios secretos alemanes sospechaban que era un agente encubierto del servicio de inteligencia ruso. Moscú ha impedido hacerle la autopsia al cuerpo y, de acuerdo con el diario berlinés Der Spiegel, un portavoz de la Fiscalía de la capital señaló que la muerte no será investigada por la policía alemana debido al estatus diplomático de la víctima. Interior deja al descubierto los planes de su Centro de Inteligencia contra el Terrorismo. Según ha informado El Confidencial esta semana, el Ministerio del Interior español ha cometido un grave fallo de seguridad que podría poner en grave riesgo a los funcionarios del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. En un exceso de transparencia, como consecuencia de una licitación para unas obras, se ha publicado la ubicación del centro y hasta la distribución interior de los despachos, zonas comunes y salas de reuniones. Esto supone un ejemplo de la importancia de proteger las infraestructuras críticas, ya sean de ámbito público o privado, que puedan afectar a la seguridad nacional y a los servicios esenciales. Una alteración o interrupción de su funcionamiento podría conllevar grandes consecuencias. Miles de oficiales de inteligencia estadounidenses no vacunados podrían enfrentar el despido. Aumenta la preocupación de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos puedan perder trabajadores si no cumplen con la fecha límite de vacunación de la administración Biden. Según el republicano y miembro de la Comisión de Inteligencia Chris Stewart, varias agencias de inteligencia tenían al menos el 20% de su personal sin vacunarse en octubre. Declinó identificar a las agencias porque es información clasificada. En Estados Unidos hay 18 agencias que pertenecen a la Comunidad de Inteligencia Nacional del país. Estados Unidos afirma que la principal amenaza terrorista para su seguridad en 2022 son los extremistas internos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado que la principal amenaza para la seguridad del país en 2022 continúa siendo la violencia racista de grupos extremistas internos, así como de aquellos inspirados en teorías de la conspiración y falsas narrativas electorales. En su último boletín sobre políticas antiterroristas, señalan que en lo que resta de 2021, así como durante 2022, los extremistas violentos por motivos raciales o étnicos, además de los grupos antigubernamentales, continuarán representando una amenaza para Estados Unidos. Si quieres saber más sobre grupos violentos, te recomendamos leer el artículo Grupos violentos, análisis y tipos de violencia grupal organizada, o Grupos violentos, conoce cómo utilizan las redes sociales para captar y radicalizar, que puedes encontrar en el ISA Institute. Ciberseguridad. Israel utiliza tecnología de reconocimiento facial para palestinos, pero no es el único país que la usa. El ejército israelí ha instalado un extensivo sistema de vigilancia que incluye cámaras de reconocimiento facial y sensores de movimientos en los territorios palestinos de Cisjordania, según revelan testimonios de soldados retirados a los que ha tenido acceso la agencia EFE. Esta red de vigilancia, implementada en los 2 últimos años, utiliza la tecnología Blue Wolf, que, instalada en los teléfonos inteligentes de los soldados, detecta el rostro de palestinos, envía la información a una base de imágenes del ejército y así identifica a la persona y extrae sus datos personales. Pero no solo Israel utiliza esta tecnología de reconocimiento facial. China tiene millones de cámaras para llevar a cabo reconocimiento facial y Rusia también utiliza esta tecnología en sus redes de videovigilancia. Estados Unidos utiliza el reconocimiento facial para buscar sospechosos y, según un estudio, la mitad de los estadounidenses se encuentran en bases de datos de reconocimiento facial. En España, en concreto, se utiliza el reconocimiento facial en varios autobuses municipales de Madrid para permitir el pago del billete y en la estación sur de Madrid para identificar delincuentes.
Los ciberataques volverán a registrar cifras récord en 2022. El mundo digital alberga cada vez más amenazas y nuevos retos en el ámbito de la ciberseguridad, tanto para empresas como para usuarios. Según el informe Digital Trust Survey de 2022 elaborado por Price, parece que los ciberataques volverán a registrar cifras récord el próximo año. Según los resultados del informe, parece que los ataques que más crecerán el próximo año son los que tienen como objetivo servicios en la nube y los ransomware, seguidos del malware descargado a través de las actualizaciones del software y los ataques al software de la cadena de suministro y al correo corporativo. En este sentido, la amenaza se ve reflejada en sus presupuestos. El 69% de las compañías en el mundo, el 70% en España, prevé aumentar sus inversiones en ciberseguridad frente al 55% del año pasado. Los ciberataques pueden afectar a cualquier infraestructura financiera, política, empresarial e incluso de salud, pero también puede afectarnos a nivel personal. Por eso, desde el Design Institute creemos que es cada vez más importante formarse en ciberseguridad. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.